Ave María Purísima. Buenas tardes, queridos hermanos, bienvenidos nuevamente a esta charla de espiritualidad basada en la Divina Comedia. Como varios de ustedes ya saben, vienen siguiendo las catequesis y las charlas espirituales. Cada semana desarrollamos un tema distinto dentro de las espiritualidades y también dentro de las catequesis. En esta semana estamos desarrollando un tema espiritual basado siempre en la Divina Misericordia, en el diario de Santa Faustina. Y el tema de esta semana es la unión con Dios. Venimos explicando desde el lunes, de lunes a domingo hacemos siempre una charla, o sea, de catequesis sobre un tema catequético o un tema de espiritualidad basado en la Divina Misericordia, pero también de lunes a domingo un tema preciso. Vamos comentando, leyendo los numerales del diario de Santa Faustina respecto a este tema y tratando de aplicarlos a nuestra vida, llevarlo a nuestra vida interior como la Divina Misericordia que nos ayuda a vivir estos tiempos que vivimos. Hoy vamos a leer y reflexionar en torno al numeral 346 del diario de Santa Faustina. El que lo tenga el diario lo puede buscar y lo leemos juntos. 346. Santa Faustina escribe: por la mañana, durante la Santa Misa, sentí la cercanía de Dios. Mi espíritu se sumergió en Dios inconscientemente. De repente escuché estas palabras: tú eres una morada agradable para mí. En ti descansa mi espíritu. Después de estas palabras, sentí la mirada del Señor dirigida al fondo de mi corazón. Y viendo mi miseria me humillé en espíritu y admiré la gran misericordia de Dios y que este Altísimo Señor se acercaba a tal miseria. Durante la Santa Comunión, la alegría inundó mi alma. Sentía que estaba unida estrechamente a la divinidad. Su omnipotencia absorbió todo mi ser. Durante el día entero sentí la cercanía de Dios de modo particular. Y aunque los deberes no me permitieron ir a la capilla ni por un momento durante todo el día, sin embargo no hubo ni un instante en que no estuviera unida a Dios. Me llama mucho la atención, como a ustedes también les debe llamar la atención, que este numeral tan bonito que habla de la unión tan profunda de Santa Faustina sucedió en un día en el que Santa Faustina estaba totalmente sumergida en el trabajo, además de las oraciones que hacía como en su comunidad y de la Santa Misa que hacía como religiosa. Sin embargo, ese día había pasado sin poder ir a visitarlo a Jesús en el Santísimo, ocupada como estaba dentro de las tareas sencillas que le encomendaban a ella, en la panadería, en la lavandería, en el huerto, en la portería, en la cocina. Entonces, de repente, en medio de todas esas circunstancias, sin poder ir a la capilla, vivió una unión tan profunda con Dios. Hoy nosotros, muchos de ustedes como laicos que a veces por las circunstancias en las que viven no pueden ir a sus iglesias de acuerdo a cómo están viviendo esta cuarentena, también nos da una lección, ¿no? Cómo se puede vivir y crecer en la vida espiritual aún en la dificultad, aún cuando se nos hace absolutamente imposible tener una vida, podemos decir, de constante acceso a la Eucaristía, ¿no? Como teníamos ordinariamente hasta hace 4 meses. Entonces, por eso este numeral nos va a servir mucho, ¿no? Para reflexionar y tratar de crecer aún en la adversidad, ¿no? Bueno, y lo primero que quiero destacar es, Santa Faustina habla cómo esa unión con Dios se produce en la Santa Misa, se produjo en este momento, en esta oportunidad, en la Santa Misa. Siente la cercanía de Dios. Y eso nos lleva a reflexionar qué es para nosotros la misa. Porque muchas veces pasa que pensamos que la misa vamos porque, bueno, me divierte o me hace sentir bien, o porque habla bien el sacerdote, o porque van los amigos, o va el grupo, o porque es una costumbre familiar, o porque es algo bueno, es algo que nos ayuda. Y tantas razones que
no son el motivo de la Santa Misa, ¿no? Santa Faustina dice, sentir la cercanía de Dios. La Santa Misa está para justamente acercarnos al momento donde Dios más se acerca a nosotros, que es en la cruz, es subir al Calvario con Él. Y a veces en la participación nuestra en la Santa Misa parece que buscáramos fines humanos y no esa cercanía con Dios. Tanto el sacerdote como el pueblo en las distintas partes de la Santa Misa tienen que en todo buscar a Dios. Si empezamos a buscarnos entre nosotros, una especie de, toda una cuestión como horizontal, de amigos, de gestos, de solamente aclamación entre nosotros o con el sacerdote, perdemos la cercanía de Dios, un Dios que es misterio y que nos trasciende y que es grande y que es majestuoso y que es bondadoso, ¿no? Y transformamos la misa en un cumpleaños, en un pelotero para los niños y nos olvidamos del misterio. Justamente la fuente de toda la fuerza para nosotros poder llevar adelante la vida de cada uno, la cruz de cada uno, las alegrías del día de la vida y la orientación a donde va nuestra vida. Sin la Santa Misa, sin la cercanía de Dios, si no experimentamos la cercanía de Dios en la misa, es difícil que sepamos experimentar el resto del día, ¿no? Por eso al menos nosotros, de nuestra parte, cada uno, como laicos, saber que la misa es lo que es, como lo enseña la Iglesia en 2000 años, el lugar donde el Calvario, donde se renueva el sacrificio incruento de Cristo en la cruz. No es tanto un banquete fraterno, más bien es la participación en el misterio de la renovación del sacrificio de la cruz. Evidentemente, desde Dios, desde la fe en Él, desde la unidad de estar al pie de la cruz, nos haremos más hermanos de aquellos que estamos al pie de la cruz. Y nos llevaremos bien, seremos capaces de perdonar, de unirnos, de amarnos, desde el misterio de estar participando en el Calvario. Y uno tiene que preguntarse cómo participamos en la Santa Misa, cómo es nuestra oración, cómo es nuestro silencio, cómo es nuestra vestimenta, en qué utilizamos los labios, cómo es nuestra atención interior. Entonces, ¿cómo iríamos al Calvario? Con la atención, con el amor, con la súplica con la que acudiríamos al Calvario, tenemos que ir a la Santa Misa, ¿no? O al menos a extrañarla, porque sé que todavía hay muchos de ustedes que no pueden acceder a la Santa Misa por edad o por las restricciones. Sin embargo, sé que hay muchos que, pese a las restricciones, consiguen la gracia de poder estar en la Santa Misa y recibir los sacramentos. Y los animo a seguir haciendo esto, ¿no? Porque tanto amor de Dios, con amor se paga, y un amor que se hace hechos concretos de salir y buscar al Señor. Y no dejarnos dominar por el miedo y salir a buscar al Señor y recibirlo dignamente en la boca como corresponde. Bueno, entonces también es importante. Este numeral del diario de Santa Faustina nos enseña que la misa es para encontrarnos a un Dios tan cercano. Tenemos un Dios con nosotros. Entonces, en esta cuarentena, en este tiempo que estemos viviendo, esté alivianado, esté endurecida, que crezcamos en la cercanía de Dios, en la Santa Misa. Añoremos, amemos la Santa Misa, la extrañemos con todo el alma, pero la Santa Misa. No tanto a veces, porque lamentablemente en algunas veces se está haciendo un acostumbramiento como si fuera una reunión social, ¿no? Como a veces hemos transformado los bautismos en reuniones sociales. No, justamente la Santa Misa es la Eucaristía, es la fuente y la cumbre de la fe, como nos enseña el Concilio Vaticano II. Entonces, cuidemos lo más valioso dándole lo mejor a lo más valioso, ¿no? Bueno, entonces, miren cómo el numeral dice así. El mismo Señor le dice a Santa Faustina: tú eres una morada agradable para mí. En ti descansa mi espíritu. Tú eres una morada agradable para mí. El Señor, que tiene el cielo, que tiene la eternidad, que no tiene lugar, en el sentido de que no ocupa un lugar, porque es espíritu. Sin embargo, y numerosas veces lo muestran en el diario de Santa Faustina, y a la vez esto es algo propiamente del Evangelio de San Juan.
Quien me ama cumple mis mandatos y mi Padre lo amará e iremos y moraremos en él, dice el Evangelio de San Juan. Entonces Santa Faustina lo que hace en la vivencia personal, cómo se hace tan real el Evangelio en su vida interior. Y Dios mismo que le dice, tú eres una morada agradable para mí. Tú eres una morada agradable para mí. Santa Faustina en la Santa Misa siente la cercanía de Dios, evidentemente es por la Eucaristía, al recibir a Jesús en la Eucaristía, y el Señor que le dice, tú eres una morada agradable. Dios no ha hecho su morada en los ángeles, Dios no ha hecho su morada en otra criatura, la ha hecho en el hombre. Hizo su casa, puso su mansión, su casa en nosotros. Quiere que el corazón de cada uno sea la morada divina. Tal vez el motivo por el cual el demonio se ensoberbeció, se enorgulleció, y envidió y se rebeló. ¿Cómo? Nosotros ángeles perfectos, o muy perfectos, la creación más perfecta en cuanto a naturaleza, tenemos que servir a unos seres humanos que serán partícipes de la naturaleza divina y que Dios será hombre y morará en ellos. Justamente, tal vez esa es la obra que Satanás más quiere destruir en los hombres, el hecho de poder ser morada de Dios por la envidia. Y lamentablemente lo está logrando. Y lo logra con un pecado mortal. Es como que nosotros destruimos esa casa y le decimos a Dios, no vengas más, no me molestes más. Pero contemplemos este misterio que podemos ser morada de Dios, morada agradable de Dios, porque también cuando recibimos la Eucaristía es el hecho de que el Señor viene a nuestra casa, ¿no? Pero podemos ser una morada no agradable a Dios. A veces recibimos la Eucaristía, sobre todo en pecado mortal, y eso realmente es algo que es volverlo a crucificar a Jesús. Por eso es que siempre hay que confesarse antes de recibir la Eucaristía. Y a la vez podemos estar en gracia de Dios, recibir a Jesús en la Eucaristía y no ser una morada 100% agradable porque estamos sumergidos en egoísmos, en pecados veniales, estamos nuestra mente en otra cosa, queremos otra cosa, ¿Se imaginan que vamos a visitar una casa, una visita después de tantos años nos vemos a alguien y nos hacen sentar ahí y de esperar, ya te vamos a atender, ni un vaso de agua, ni una buena cara, y ahí nos tienen medio mal? Y se imaginan Dios con nosotros, ¿no? Que viene la Eucaristía y nosotros, bueno, mira, Señor, quédate ahí un ratito, estoy ocupado con otras cosas, después vengo y vemos si tengo tiempo y después a qué hora te vas. Y lamentablemente puede ser que lo recibamos así. Por eso el tema de la unión con Dios, como Santa Faustina, se nota en los numerales de Santa Faustina, tiene esa estrecha unidad con la Eucaristía, pero no se reduce al momento en el que uno recibe la Eucaristía o que está en la iglesia. Justamente este numeral también nos muestra cómo Santa Faustina durante todo el día terminó la misa, yo me imagino a Santa Faustina, terminó la misa y se fue a hacer sus tareas, y una tarea y otra, y ayudar a esta y venir para acá y para allá, las laicas, las hermanas, los trabajos, las vicisitudes de una vida agitada dentro de un convento grande. No pudo volver a la capilla. Y sin embargo, hizo una pieza de un día maravilloso donde fue morada de Dios durante todo el día. ¿Qué quiere decir? A ese Señor que vino durante la Eucaristía y lo atendió tan bien y que con su gracia moraba en su alma y tan plenamente y tan perfectamente y tan agradablemente como le dice el Señor a ella, esa presencia la tuvo todo el día. Y pasó lo particular, no pudo ir a la capilla, ¿ya? Porque a veces pensamos que en la capilla solamente tenemos que ser buenos en la capilla. Cuidado con eso, cuidado con eso, porque eso es como el lugar donde uno carga combustible, pero el auto sigue andando fuera de la gasolinería. Entonces, así, en los deberes, en las tareas comunes, mantener siempre una presencia de Dios que no implica perder atención a lo que uno hace. No podemos ni quemar la comida, ni hacer las cosas mal, ni limpiar mal, ni atender mal, ni dejar de oír a las personas, porque no, yo estoy orando con Jesús, entonces las personas vienen, mis hijos, mis nietos, mi marido, mi esposa me hablan y yo estoy en otra, en la luna, porque yo estoy con Dios. Esa es una tentación de Satanás, ¿no? Justamente el mayor amor a Dios me implica en una mayor atención al prójimo, escucharlo, saber escuchar al prójimo. Sobre todo en estos tiempos, más que nunca,
en que más unidos tenemos que estar a Dios para más saber ser oídos, no de las curiosidades, del chusmerío, sino oídos de los corazones que sin la misericordia de Dios, sin Dios, se están hundiendo. Eso seguramente los medios de comunicación no hablan, pero todo lo que la tristeza, la desesperación, la soledad, la angustia, el temor, bueno, pánico, que reina, y lamentablemente reina entre nosotros, devotos, católicos, que tenemos la divina misericordia, sin embargo estamos muertos de miedo por las cifras, los medios de comunicación que nos han aterrorizado, le hemos dado el corazón a las cosas de este mundo, a la salud, y a la vez no le hemos dado a la verdad, no hemos sido capaces de discernir realmente lo que está pasando, y hay que hacerlo, tenemos que hacerlo. Pero bueno, nosotros tenemos que ser consuelo para los demás, escuchar y saber dar una palabra de bien y animar. Porque si tú no lo haces, hay una persona que no se va a animar, que no va a salir del miedo, que no va a conocer la bondad de Dios. Y la espiral de la tristeza y el mal se va agrandando y llega hasta espirales más grandes que llevan a personas que toman decisiones irremediables para su vida en base al miedo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser testigos de que en la unidad con Dios podemos llevar la caridad y estar muy atentos al prójimo. Por favor, ese es un ejercicio práctico. Luchen por tener una unidad con Dios diaria, estar unidos interiormente y a la vez eso les va a llevar a ser más atentos al cumplimiento del deber como esposo, esposa, hijo, hija, con los hijos, los nietos, los vecinos, los amigos, los colegas, y mucho más atento con aquel necesitado, con aquel que necesita, sea pobre o sea una persona pobre de alma, por el pecado que es la peor pobreza. Bueno, habría muchas cosas más para ver. Me detengo en que Santa Faustina dice que ve como el Señor la mira con agrado. El Señor nos mira y mira, sabe nuestra miseria, sabe nuestro pecado y nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado. Eso es importante para seguir la verdadera misericordia de Dios, que siendo un Dios tan bueno que desciende a nosotros y nos mira con bondad. Piensa que somos miserables y sabe de nuestra miseria. Por eso inmediatamente de tanto amor que desciende a nosotros, que quiere unirse a nosotros, nos arrepentimos de nuestros pecados. Tenemos dolor real de nuestros pecados y luchamos contra ellos. Esto es muy importante, porque de esto no se habla y de esto hay que hablar. La verdadera misericordia de Dios es contemplar la fuerza de la bondad de Dios que me hace ver la verdad de mí y me hace pedir perdón. Señor, perdóname porque, bueno, tengo estos pecados, hablo mal, miento, robo, soy una persona que critica, soy una persona que hace sufrir a los demás, soy una persona quejosa, soy una persona que comete actos que no corresponden y tengo que arrepentirme, tengo que pedir perdón. La grandeza de la misericordia de Dios mueve a un corazón a arrepentirse. Y eso le hace ver más la bondad de Dios, mucho más la bondad de Dios. No le entristece para nada, al contrario, ve cómo el Señor, pese a nuestra miseria, donde hay arrepentimiento, Dios se entrega más, se le abre la puerta con el arrepentimiento. Y eso genera admiración. ¿Cómo, Señor? Bajas del cielo 3 veces santo esta criatura pecadora, porque ves que me arrepiento de mis pecados, baja y eres tan bueno. Y Santa Faustina vive en la admiración constante de esto que hace Dios así, actúa Dios así, es la bondad de Dios. Experimentemos eso cada día. Cada día. Así como el Señor está atento conmigo, me quiere, me mira con bondad. Pidamos perdón de nuestros pecados y reparemos nuestros pecados siendo muy bondadosos con los demás, atendiendo bien al prójimo y manteniendo siempre la unión con Dios. Queridos hermanos, en alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a ustedes y a toda su familia, les dé fuerza para estos tiempos que vivimos y nos mantenga unidos en la misericordia de Dios. Que el Señor los bendiga. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío.